Y Jesús declaró: el que a mí viene, nunca más tendrá hambre, y en el que en mí cree, nunca más tendrá sed. Por eso estamos hoy aquí reunidos, deseosos de comer la carne de Cristo y beber su sangre, porque no hay nada más fuera de Él. Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Siempre es un placer estar aquí compartiendo la palabra como discípulos, aprendiendo siempre de la palabra del Señor. Vamos a iniciar este programa, como ya se está haciendo una costumbre, estudiando dando la porción semanal, haciendo un recuento de la porción que vimos la semana pasada. Recordemos que el día de hoy concluimos y a la caída del sol iniciamos con la siguiente porción. En la porción número 18, que se llamó Leyes Civiles, estuvimos estudiando acerca de la ley de Dios y la sencillez y la justicia con la que se dan las normas con las que Dios nos pide vivir. Y como ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, nos regimos por esas leyes. Hubo una pregunta que nos hizo nuestra hermana Jenny, que ¿qué pasaría si no conociéramos el bien y el mal? Y estuvimos estudiando acerca de cómo este mundo está bastante desorganizado, como si realmente no conociéramos el bien y el mal. Pero Dios nos da instrucciones muy claras de cómo seguir la vida y la instrucción. Vamos a ir ahora a la porción número 19. La porción número 19, recuerden que este es el momento en que toman pluma y papel para anotar la porción que nos guiará el estudio de toda la semana. La porción 19 se llama ofrenda, o en hebreo teruma, y vamos a estar estudiando Éxodo 25:1 a Éxodo 27:19. Vamos a estudiar Primera de Reyes 5:26 a 6:13 y Mateo 23:37-38. Si se dan cuenta, siempre estamos estudiando Pentateuco, profetas y los evangelios. Vamos a ir a Lucas 24:44 y 45, porque aquí nos permite entender un poco más desde dónde viene el estudio de las porciones de la semana. En Lucas 24:44-45 nos dice: cuando Jesús se aparece a los discípulos, que ya después de que resucitó se aparece a ellos, les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y así es como nosotros estamos estudiando con estos tres testigos, para que se nos abra el entendimiento y entendamos desde cuándo se está hablando de Jesús en las Escrituras, que es desde el principio hasta el fin. Vamos ahora a plantear los dos puntos importantes que vamos a estar escudriñando en este estudio. En primer lugar, vamos a estudiar Éxodo 23, 14 y 15. Como saben, hemos estado escudriñando Éxodo verso a verso. En algún otro tiempo en el canal estuvimos escudriñando Génesis verso a verso y hoy estamos en Éxodo verso a verso. Pero también no dejamos de enfocar en que estamos en una escuela del discipulado. Y vamos a estar viendo las características de los discípulos. Y la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy es: ¿qué significa estar en el camino a la santificación? Por favor, anótela. Durante el programa, mientras escudriñamos Éxodo 23, 14 y 15, también nos va a ir dirigiendo hacia la respuesta a esta pregunta, y como hemos hecho en programas anteriores, al final vamos a hablar o a dar la respuesta a esta pregunta. Nos pueden ir compartiendo en las redes sociales también lo que piensen acerca de ello. Y bien, llegó el momento de la presentación y quiero darle la bienvenida a Javier. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos todos con Dios porque nos da una oportunidad más de poder estudiar su palabra y de verdad adquirir un conocimiento grandioso día a día. Gracias. Gracias. Marco y Cintia, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios que pues, aquí estamos para aprender juntos de la palabra del Señor. Amén. Amén. Yo soy muy contento porque
a pesar de las dificultades, del cansancio, del trabajo, de todo, siempre cuando nos ponemos en la luz de la palabra, siempre Dios nos da reposo. Es este día que estamos reposando en Él y nos facilita todo y nos pone todo, pero siempre dependiendo de Él. Así es, amén. Amén. Oscar y Tania, bienvenidos. Muy contentos, muchas gracias de estar una semana más estudiando con ustedes y pidiéndole al Señor que en esta ocasión, si bien hemos estudiado en otras ocasiones estos versículos, pueda revelarnos un poquito más acerca de su propósito y del plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a iniciar con Éxodo 23, 14 y 15, que nos dice lo siguiente. 3 veces al año me celebrarán fiesta. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. Comerán pan sin levadura durante 7 días, tal como te ordené en el mes de Abib, ya que salieron de Egipto en el mes de Abib, y no se presentarán ante mí con las manos vacías. Para iniciar este estudio, me gustaría contextualizar en cuanto a los tiempos. Recuerden que en programas anteriores hemos estado hablando que el tiempo para Dios es distinto al tiempo para los hombres y estuvimos hablando de varios términos como sempiterno, eternidad, la importancia de los días, estuvimos hablando del séptimo día, hemos también en otros programas hablado del octavo día y hoy nos toca hablar acerca de los meses. No vamos a ahondar mucho en esto, porque viene lo más importante, que es hablar de la fiesta de los panes sin levadura, pero sí queremos poner un poco de contexto. El calendario hebreo tiene su fundamento también en los ciclos lunares. Vamos a ir, por favor, a Génesis 1, 14, 15, que nos dice lo siguiente. Génesis 1, 14, 15. Y nos dice así. En el 4.º día, luego dijo Dios, haya luminares en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan para señales, para las estaciones, para los días y para los años. También sirvan por luminarias en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, y así fue. Entonces, desde Génesis nos está poniendo a las luminarias, al sol y a la luna, con un propósito que es señalar tiempos. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 104, 19, Javier. Sí, es Salmo 104, 19, versión Reina Valera, nos dice: hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Muy bien. Y vamos a ir a Deuteronomio 4:19, porque si bien es cierto que nos pone a la luna como señal, hay una advertencia muy clara que nos dice: y para que no levanten sus ojos al cielo y al ver el sol, la luna, las estrellas y todas las huestes de los cielos, se extravíen y se postren ante ellos y rindan culto a cosas que Yahweh su Dios ha asignado a todos los pueblos que están debajo del cielo. Así que si bien es cierto que la luna nos pone por señales, también nos llama la palabra a no idolatrar la luna. Sabemos que hay personas que ven en la luna un poder que no tiene, porque el poder lo da el Señor, y dejó a la luna solamente para que nosotros podamos saber tiempos. Eso es lo más importante. Y entonces nos dice en Éxodo 23, 14, que el primer mes del año, o nos habla del primer mes del año, y esto está dado en Éxodo 12:2, que nos dice que antes de la muerte de los primogénitos, en la noche de Pascua, se mencionó por primera vez en Éxodo 12:2 este mes. Y dice, este mes les será el principio de los meses. Será para ustedes el primero de todos los meses del año. ¿Y qué es este primer mes? En Éxodo 13:4 nos dice, ustedes saldrán este día en el mes de Abib. Es importante para que cuando estamos leyendo que es el mes de Abib, podamos entender desde dónde viene o cómo se midió ese mes, que fue a partir de los ciclos lunares. Bien, pues vamos ahora a un poquito de los significados de las palabras. Recuerden que nosotros estudiamos también con el diccionario Strong en hebreo y griego
para entender la etimología de las palabras, es decir, la raíz de las palabras, de dónde vienen y por qué cobran un significado muy importante dentro de las escrituras. Le voy a dar la palabra a Javier para que él nos explique algunas palabras importantes. Muy bien. Pues sí, escudriñamos algunas de las palabras que son claves que vamos a tener el día de hoy. Y esto es fiesta, levadura, guardar o guardarás, que ya lo hemos visto también en otras ocasiones. Vamos a ver tiempo, mes y empecemos con fiesta. Fiesta Lextrón es el número 2282, que nos marca que es una fiesta, solemnidad, fiestas o peregrino. Debemos de entender aquí que estas son las fiestas del Señor, no son fiestas de nosotros, son fiestas marcadas para el Señor, porque aquí lo dice claramente en el Éxodo 15, en Éxodo 23, 15. Otra de las palabras que buscamos es la de levadura, que es el Strong 4682, y esto es matzá, que significa chupar, mamar, beber, y también se refiere a un pan o una torta no fermentada, o sea, sin leudar o sin levadura. En griego es el número 106, que es asimus, que significa no corrompido o sin levadura. Guardarás, ya lo habíamos visto también en la clase anterior, es el Strong 8104, que nos lleva a guardar, cercar, proteger, prestar atención. Y relacionado al tiempo, que es moed, es el nombramiento, designación, asamblea, congregación, determinar estación o festividad. Y referente al mes, es el Strong 2320, que es Kodesh en hebreo, de la raíz Kadash, que significa algo nuevo. Entonces aquí nos refiere a un mes, meses o luna nueva. Y referente al mes de Aviv, que es el Strong H24, significa ser tierno, es una espiga joven de grano. Y aquí hay algo muy interesante porque en la palabra nos refiere a Aviv, pero si nosotros lo buscamos en el calendario hebreo, lo vemos como Nisan. Y esto tiene que ver, hay que recordar que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Entonces, recordemos que también tomaron muchas cosas también en este exilio, que estuvieron cautivos en el pueblo de Babilonia. Y entonces, esta Nisan es del idioma acadio y hace referencia precisamente al mes primero. ¿Cómo estas palabras, Javier, te ayudaron a entender qué es la fiesta de panes sin levadura hoy? ¿Cómo la entiendes? Bueno, lo que pasa es que nos da una referencia precisamente para poder entender el contexto de lo literal y cómo vamos a ir profundizando hacia lo espiritual. Correcto. Vamos a ir para iniciar a Lucas 12:1, si me ayudas, Oscar. O quien la tenga primero, Lucas 12:1, porque a los 6 nos llevó directamente ahí, ¿se acuerdan? Sí. A Lucas 12:1, adelante, Oscar. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Muy bien, ¿qué nos puedes comentar de lo que entendiste de ese versículo? Pues hemos estudiado varias veces acerca de la levadura y acerca del pan no leudado y siempre nos lleva al pecado y siempre hemos entendido que ese pan no tiene que ser leudado porque tiene esta simbología. Sin embargo, hay una vertiente en la levadura. Ya no solamente significa pecado y muerte, sino también conductas que puedo yo adquirir si no estoy bien centrado en la palabra o en el Señor. Entonces, la idolatría que hablamos en el programa pasado
que es poner cualquier cosa por encima de nuestro Señor, seguramente me llevará a adquirir información que no está en la palabra, que no está bien cimentada. Y si yo no soy diligente y si yo no pregunto y yo no tengo esta relación con el Señor, pues muy seguramente me dejaré llevar por estas doctrinas o esta mala información, ¿no? Entonces es importante y nos llama no solamente a ser diligentes, sino también a tener ese discernimiento. Fíjate que es muy curioso y todo lo podemos ver aquí. Estabas hablando, bueno, hablamos de que en griego significa no corrompido. Y aquí lo podemos ver que estaba prefigurado desde la creación. Así es. ¿Quién corrompió la creación? ¿Y cómo se corrompió? Exactamente. ¿No? Cuando Satanás le habla y ve lo del fruto prohibido, pues ahí vemos que tienen una relación y esa misma efecto de la relación, pues en cuanto a la levadura, cómo fermenta la masa, es un organismo unicelular. Y en este caso, acá cuando se hizo cuando se corrompió la creación del hombre, la creación de Dios, que es el hombre, pues entonces también fue con un organismo unicelular que fue la simiente de Satán. Así es. Muy curioso y es formidable poder descubrir esto. Claro. Entonces, un pequeño organismo leuda toda la masa. La masa puede ser leudada por la mentira, por el adulterio, por las filosofías humanas. Vamos a un corte y volvemos en un momento. Y regresamos para seguir escudriñando la palabra de Dios. En Éxodo 23, 14 y 15 estamos hablando acerca de la fiesta de panes sin levadura. Pero vamos a ir un momento con Oscar, que nos tiene información importante. Pues muchas gracias, Lili. Estamos muy contentos de poder saludarlos y poder recibir todos sus comentarios y preguntas. Es importante que si estás viendo este programa a través de la aplicación o a través de Facebook, puedas comentarnos o puedas hacernos las preguntas, porque es de mucha bendición que nosotros sepamos que estás estudiando con nosotros. Ahora, quiero mandar unos saludos muy particulares. Primero a Ivana Legarreta, que nos está viendo, y un saludo también muy grande para su hermano, a Jacqueline Domínguez, que nunca se pierde el programa, y por supuesto a Josefina y Marta, que son dos discípulas muy aplicadas que todo el tiempo están estudiando con nosotros. Amén. Muy bien. Bueno, entonces vamos a volver a la fiesta de panes sin levadura, y para ello, Javier, nos vas a dar un poco de contexto acerca de qué es esta fiesta. Así es. En Éxodo capítulo 12 nos habla de la Pascua. Recordamos que la Pascua se celebra desde el día 14 del mes de Abib, y esto es un recordatorio para el pueblo de Israel, que fue el día que los sacó de la esclavitud de Egipto. Y en el versículo 14 nos dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepares lo que cada cual haya de comer. En el versículo 19 nos dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Hace un momento nos estabas explicando la diferencia entre Pascua y panes sin levadura. Ok, bueno, sabemos que la Pascua es un memorial, y también lo habla Jesús en el pacto renovado. Es un pacto que hace con el pueblo de Israel para que no fueran ellos tocados por el ángel de la muerte. Recuerden que hacen el pacto con el cordero y lo ponen en los postes y en los dinteles con la sangre del cordero. Y esto es obviamente la prefiguración de lo que viene a ser después el pacto renovado
con la sangre de Cristo. Esta fiesta, bueno, la Pascua es un memorial, un recordatorio, y como nos dice aquí, las fiestas, entonces ya es el pan sin levadura. Esto ya es una fiesta de la celebración de este acontecimiento, pero la Pascua en sí solamente es un memorial. Muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a volver a Lucas 12, que habíamos estado hablando de la hipocresía de los fariseos y cómo se relaciona esto con la levadura. Exactamente, porque Lucas 12, en el versículo 1, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y continúa diciendo en el versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y el 3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Bien, vamos a ir ahora a Mateo 16, en sus versículos 11 y 12, Marco. Tú tenías algo que compartirnos al respecto. Sí, yo estaba comentando con respecto a ese tema que es muy importante entender poner primero en contexto de lo que pasó. Creo que hay muchas personas que confunden panes sin levadura con Pascua, pero quería nomás poner ese punto que primero es Pascua o Pesaj y después va panes sin levadura. Ahora, el texto que acaba de leer mi compañero en Lucas 12 del 1 nos lleva también a Mateo 16, 11, 12, que dice así, ¿cómo es que no entendéis que no fue el pan que os dije que os guardéis de las levaduras de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendiendo que no les había dicho que se guardase de levadura de pan, sino de doctrinas de fariseos y de saduceos. Ahora, el Señor aquí nos está mostrando algo muy importante, que es que recordemos lo que pasó con el pueblo de Israel, lo que comentaba el hermano, que en sí el Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel que se despoje de todo lo que habían aprendido con Egipto. Ahora el Señor les dijo, ok, van a matar un cordero, lo van a comer y después van a partir. Esa fue la instrucción que dio Dios. Ahora el Señor conocía realmente que al partir ellos iban a tener atrás a los egipcios. Entonces el Señor es tan bueno y tan misericordioso que los preparó como a nosotros nos prepara. Entonces le dice, ok, van a salir, no van a tener tiempo para preparar y prender su lumbre y matar algo. Entonces prepárense, hagan sus galletas o su matzá, para que no se les... Si lo hacían con levadura, se les iba a echar a perder, se les iba a salir gusanos. Entonces el Señor los invita a hacer su matzá para que les aguante todos esos 7 días. Eso es como lo que comentó el hermano, que es todas las fiestas de Dios son para recordarnos nomás, son para tenerlo presente. Ahora el Señor, nos vamos en Mateo 16, 11 y 12. 16, 11 y 12. El Señor nos está volviendo a recordar, pero ahora con los discípulos. El Señor les dice, ok, dice, oye, ¿no se dan cuenta, dice ese versículo, que yo alimenté a mucha gente? Y no se dan cuenta que ustedes se están enfocando en la fiesta. Diciendo, ay, tenemos que guardar la fiesta, tenemos que tener los panes. No se dan cuenta, hey, despierten. Los estoy hablando de ustedes. Ustedes son el templo. Ahora eso a mí me llevó más a lo de la muerte de Jesús, que yo no había entendido esa parte y yo era terco en decir que era viernes y yo no lo había entendido, pero gracias a Dios lo entendimos. Entonces sabemos que Jesús murió el miércoles. ¿Por qué? Porque nos lleva a lo que le dijeron ¿cómo se llama? A Jonás, que 3 días va a estar en ¿cómo era? ¿3 días? 3 días y 3 noches. Lo mismo va a ser con el Señor. Ahora, el Señor nos estaba enseñando en ese punto, porque es muy importante recalcar que Dios le estaba diciendo a sus discípulos que no se enfoquen en la fiesta o en lo cultural. Y esto nosotros como gentiles, como hijos de Dios injertados al olivo verdadero,
el Señor nos está diciendo, no se enfoquen a lo cultural, a la fiesta, que tenemos que hacer esto y eso los 7 días, sino que enfóquense en nosotros, en el templo. Dice el Señor, este templo se va a destruir, puedo destruir en 3 días. Entonces nosotros somos el templo. Enfóquense en ustedes, hijos. Entonces es lo que le decía a los discípulos, lo que dice Mateo. Ok, ¿no están entendiendo el mensaje que les estoy dando? ¿Te lo puedo leer? Sí, claro que sí. Mateo 16, 11 y 12 nos dice, ¿cómo no comprenden que no les hablé de los panes, sino de que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les había dicho que tuvieran cuidado con la levadura del pan, sino con la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces nos estás diciendo que no es importante la fiesta como religiosidad, pero sí es importante tener en cuenta los tiempos del Señor. Sí. ¿No? Y sí, saber que importante. estamos en Pascua o en panes sin levadura y no leudarnos. Decíamos que la masa, si nosotros somos la masa, se podría leudar con la mentira, Sí. el adulterio Hipocresía. o las filosofías humanas y la hipocresía. Muy bien. Cintia, tú habías meditado acerca de Primera de Pedro 2, 1, 2 y estabas hablando acerca de que tenía que ser para mí mismo, no leudarme, y también como iglesia. Pues yo estaba viendo todo esto de lo que decía Primera de Pedro, donde dice que Dios no nos manda a contaminarnos, sino que, y digo, es de las dos partes que nos manda, y dice en 2 de Pedro 2, 1 y 2, dice, por lo tanto, dice, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese aliento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces Dios creo que siempre nos manda a que nosotros nos concentremos directamente en Él y no lo que las doctrinas nos dicen, porque dice que hay personas que están contaminadas con la levadura y a veces vienen y te dicen la palabra. Si tú no estás estudiado y no estás viendo la palabra, la verdad fácilmente te van a engañar. Entonces a eso Dios nos manda. Aprendan a discernir y no se metan con lo que es en religiosidad. Aprendan a diferenciar eso, porque yo soy el pan, porque en realidad Él es el pan. Nosotros tenemos que comer directamente de Él. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a dar a los que vienen atrás de nosotros, a los que nos escuchan, a los que necesitan de Dios. Entonces, para que yo no pueda dar una religiosidad, para que yo no pueda dar cosas mezcladas como la levadura que viene a perjudicar. Entonces yo digo que tanto en lo personal tenemos que mirar dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo, y tanto dentro de una congregación o de una iglesia que pues, queremos caminar en el Señor, porque mucha gente nos escucha. Y entonces, por eso es muy importante separar eso. Por eso Dios les dice, no se enfoquen en lo que están dando los fariseos y los saduceos, enfóquense en lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso Dios nos da esa forma de decirnos que tenemos que aprender a discernir y comer directamente de ese pan que es nuestro Señor. Y en este caso, pues, la palabra también es el pan. Y obviamente, pues, el autor de todo esto es mi Jesús, mi Salvador, el que me da la vida, el que me levanta, el que me quita, el que me hace ver si tengo levadura dentro de mí, el que me hace decir de que quiero dejar todo eso, sacar eso de mí, para que yo pueda caminar y seguir adelante. Y es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Le están diciendo, guárdense. Le estoy diciendo qué es lo que deben de hacer, pero a veces somos necios, no queremos entender qué es lo que Dios nos está diciendo en nuestras vidas. Tenías otra cita, Cintia, en Primera de Corintios 5, 6 y 7. La voy a leer y me ayudas a comentarla. Dice, su jactancia no es buena. Aquí les está hablando a la congregación de Corinto por su inmoralidad extrema. Y dice, su jactancia no es buena.
¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, de tal manera que sean pan sin levadura, porque el Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Voy a leer hasta el 8. Por este motivo, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de maldad y amargura, sino con la levadura de pureza y santidad. Pues yo creo que más claro de todo lo que acabo de decir es esa confirmación que Dios nos da en Primera de Corintios, y aquí va directo a las iglesias. Entonces dice que va directo a la iglesia y en lo personal también, como les mencionaba. Y aquí en Gálatas 5:9 también dice que ese es donde entra la doctrina dentro de las iglesias. No sé si alguien pueda darle lectura a Gálatas 5:9, claro que sí. Gálatas 5:9 nos dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, a veces empezamos con una mínima cosa en nuestras mentes, en decir de que es que es tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, yo también estuve un poco confundida con todo esto. Yo no lo entendía, sinceramente. Se nos hace un poco difícil entenderlo, pero con la misericordia de Dios y cómo es que Dios ve tu interés en querer saber, Él te va demostrando las cosas por medio del Espíritu Santo, como mencionábamos ayer en la prédica, que es el Espíritu Santo es la que viene a darte ese sentir para que tú puedas seguir adelante. Entonces, por eso Dios dice que a veces poquita cosa como que empezamos. Y sinceramente antes yo decía, no, pues es que yo ya conocía de la palabra desde muy chiquita, y cuando llegué aquí, ¿cómo pueden hablar de todas estas cosas? Decía, eso no va en la palabra, pero Dios siempre tiene que, como que vino a confirmar lo que Dios había puesto desde antes. Entonces yo decía, pero ¿cómo es que yo puedo conocer esto? Digo, no, yo no puedo hacer esto porque están hablando de hebreos. No, yo no soy hebrea ni nada de eso, decía yo. Pero en realidad Dios lo que nos dice es que ve, mira, tienes que aprender a mirarme directamente a mí para que tú puedas dar también a los que no conocían antes. Y entonces a eso nos manda Dios, de que no nos... Yo entraba como que estaba confundida así, decía, no, pues no. Pero ahorita veo que lo que Dios dice es que aprende a mirar lo que yo estoy diciendo, que no te confundas, dice, sino que ve directo de la palabra. Y ahorita que lo estoy leyendo directo de la palabra, pues puedo entender todo lo que Dios me está diciendo. No viene de los hombres, digo, sino que viene directamente de Dios para poder entenderlo y poder, pues, dar a los que vienen también con nosotros y no ser inflados. Inflados como un pan con levadura. Ajá, sí. Recuerden que además de estar escudriñando Éxodo 23, 14 y 15, había una pregunta al inicio del programa, que es ¿qué es el camino a la santificación? Y aquí nos empieza a dejar ver algunas cosas de cómo podemos ir santificándonos o estar en ese camino. Y una de ellas es despojarnos de esa levadura, con todas las doctrinas falsas a las cuales hemos sido sometidos, muchas veces también de manera involuntaria, porque quizá algunos de nosotros en nuestra búsqueda de Dios y también con nuestra fe estuvimos frente a personas que nos dijeron cosas que nosotros no fuimos diligentes en estudiarlas, pero ahora que gracias a Dios hemos entrado al camino del Señor y que nos permite leer su palabra, escudriñarla y hacerla racional en nuestra vida, podemos pasar a un ámbito espiritual, entendiendo por completo la palabra del Señor. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos para seguir estudiando, y quiero iniciar con Romanos 12, 1 y 2. Vamos a poner atención a esta lectura. Les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. Y no sea conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios obra en nuestra vida y nos permite hacer esta renovación de mente. Tenemos que tener, hermanos, un culto racional.
Vamos ahora con Oscar, que tienes varias cosas que decirnos. Ya sé. Recuérdanos las redes sociales y también nos quieres decir algo que le sucedió el día de ayer y vamos de regreso a Panes sin Levadura. Sí, rapidísimo. Quiero hacer una invitación a los que nos están viendo para que nos sigan a través de Facebook. Estamos como Veracidad Channel, esperando sus comentarios y, por supuesto, esperando también que estudien con nosotros. Y ahí estamos en contacto. Hay algo que estando detrás de la cámara de aquel lado viendo el programa, pensarán a lo mejor que nosotros, pues al estar ya estudiando, somos como harina de otro costal o somos gente que pues ya está con Dios y entonces pues ya no nos pasan nada, cosas, ¿verdad? Pues no. Es un proceso de todos los días y tenemos una vida cotidiana como ustedes. Pero es importante destacar que la diferencia de nosotros y lo que nos hace discípulos es que nosotros al pasarnos algo preguntamos al Señor qué queremos aprender o qué es lo que queremos que Él nos enseñe. Esa es la única diferencia, que estamos aprendiendo constantemente. Hemos dejado de ser simples creyentes que solamente creen en el Señor para entonces preguntarle al Señor qué es lo que quiere para nosotros y estar todo el tiempo en su palabra. Es lo que nos hace diferentes, no más. Entonces, como sabrán, somos padres primerizos, padres de un hijo de 15 meses y a lo mejor es complicado algunas veces recordar que hay cosas que hay que cargar todos los días. Muchas veces se me han olvidado muchas cosas y ayer no fue la excepción, se me olvidó mi celular en la casa y entonces pues todo el día estuve enojado conmigo mismo porque pues soy una persona descuidada y muy seguramente dije muchas cosas. Salimos del estudio ayer como a las 8 de la noche y fuimos a cenar y pasamos a una tienda de estas de 4 letras y solamente llevaba mi tarjeta porque resultó que olvidé mi cartera en el trabajo. Entonces pues ya se imaginarán cómo estaba su servidor con el bebé en brazos, pues pagando y tomando el jugo al mismo tiempo, porque pues así es esto. Y pasó algo muy peculiar, entró una persona con un arma a la tienda y pues asaltó la tienda con nosotros adentro. Mi esposo estaba afuera y todos los que estábamos ahí pues nos quedamos tranquilos, quietos. Y así tal cual fue un asalto, asaltaron ahí con un arma y las personas que estaban en el establecimiento dejaron sus celulares, pidió carteras, pidió cosas. Gracias a Dios, yo no tenía ni cartera ni celular. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué nos hace diferentes? Nos hace diferentes que creemos que nuestro Señor perfecto hace cosas perfectas. Amén. Hoy estamos hablando acerca de un proceso perfecto. El Señor, no es casualidad que el Señor haya hablado de los panes sin levaduras el día del pan sin levadura. No es casualidad que esta festividad esté tan arraigada y tenga una raíz tan fundamentada y sea tan importante. El Señor quiere hablarnos sobre que sus tiempos son perfectos y que Él decide las cosas porque Él tiene el control absoluto de todo. Entonces, si Él quiere enseñarnos acerca de algo, nosotros como discípulos estamos abiertos a que Él nos enseñe. Y eso es lo que hoy quiero compartirles. Y esto está en Juan 6:31. Dice, nuestros padres comieron el maná del cielo, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Amén. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién es esa persona que descendió del cielo? Jesús. ¿Y quién es ese pan? Jesús, no leudado, ese pan perfecto. Esta vez que dice el Señor, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, yo también le puedo agregar, y el que está en mí estará protegido y no le sucederá nada porque en Él confiamos. Esa es la única diferencia. Es lo que nos hace diferentes de los demás. Y que el que yo lo venga a contar aquí es para edificación de la iglesia.
No es para martirizarnos, no es para decir a nosotros siempre nos pasan cosas malas, no. Es para que ustedes también entiendan que ese Dios que a nosotros nos protege también los protege a ustedes. Y si ustedes creen y están con nosotros estudiando todo el tiempo, también vendrán con testimonios así de poderosos. Amén. Hoy nuestra fe está más fuerte que nunca. Sí, fue estresante, sí nos asustamos, sí tuvimos un momento muy complicado, pero hoy el Señor nos da ese fuego en nuestro interior que crece cada vez y que esa fe que se convierte en obras nos va protegiendo de absolutamente todo lo que está en este mundo. En cada prueba nuestra fe se fortalece. Amén. Y hay personas que nos escuchan también y como que quiero conocer ese Dios que tiene. Exacto. Quiero ver ese Dios. Y eso como que es estar ahí con el testimonio, ¿no? Y nosotros estamos deseosos de presentárselos. Muy bien. Tania. Fíjate que de todo lo que han hablado, y yo a veces estudio y no entiendo mucho, como ya se los he dicho, pero llego aquí y Dios hace que todo concuerde, ¿no? Y hablamos que Jesús es la Pascua y todo, y recuerdo entonces a los israelitas pintando su dintel con sangre preciosa, y entonces también recuerdo la palabra que dice que Jesús nos cubre con su sangre preciosa, y luego dije, bueno, ¿y el pan sin levadura? Porque muchas veces yo decía, el pan sin levadura, pues es pan, comes y pues te vas. Pero dice específicamente que lo comas por 7 días. Y luego me recuerda que 7 días son 7,000 años y todo lo del 7, todo el proceso, ¿no? Y entonces me voy dando cuenta que quiere decir que te mantengas sin levadura todos los días hasta que yo llegue por 7 ti. 7 veces, ¿cierto? 7 veces, exactamente. Entonces es perpetuo porque tú lo haces perpetuo en tu vida, para ti. Y entonces la levadura se vuelve cualquier pecado que te contamine. No solamente que sea egolatría, no solamente que sea infidelidad, no. Cualquier pecado que adultere tu comunión con Dios es la que hace que ya no tengas esa comunión. Y entonces ahí está muy fuerte, porque entonces si me quedo con que solo son 7 días, pues son 7 días y pues ya, ¿no? Pero no, son 7,000 años, y los que tengas aquí, hasta que Él llegue, te tienes que santificar todos los días. ¿Por qué? Porque va a ser muy terrible que yo no esté bien con Dios y venga aquí y yo adultere la palabra, porque me puedo volver yo esa levadura que leuda el pan, y entonces a la gente me la llevo. Y eso ya Dios me cobrará mis cuentas, ¿no? Pero eso es importante. No ver a mi hermano, ay, es que Oscar tienes está como que muy gordito tu pan, seguro tienes leudo en tu masa. No es eso. Yo estoy gorda de que estoy leudada porque no me doy cuenta de que todo lo que como me está inflando. No me doy cuenta, pero se ve. Y la gente que está con el Señor lo ve. Por eso dice que por sus frutos los conocerás. ¿Cuál es el fruto que estoy dando? ¿Pan bueno que alimente o pan que solo engorda? Así es. Javier, ¿nos puedes volver a dar el significado de leudar en el Strong? Porque tiene relación con lo que nos está diciendo Tania. Sí, hay 2 referencias, y está el Strong 4711, que es matzah, que es chupar, mamar o beber. Esto es porque la levadura absorbe los nutrientes de la masa, lo que son los hidratos de carbono o los azúcares, y los convierte en fermentación, que es la fermentación alcohólica. Y en diferencia con la simiente, es de que nos chupa el alma, nos absorbe el alma y nos hace orgullosos. Es decir, ya tenemos ahí una información, y entonces viene la levadura y lo saca, lo distorsiona, lo corrompe. Sí. Es que si Señor es el pan de vida, ¿qué es lo contrario a la vida? La muerte. La muerte. Entonces, si el pecado es muerte y la paga del pecado es muerte, entonces, ¿qué consumo? ¿Consumo muerte o consumo vida? Así es, ¿no? así es. Entonces, cuando ya decides seguir ahí, se vuelve racional.
porque entonces me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo y amo a Dios por raciocinio, no solo porque lo amo y voy a cantar todos los días. No por emocionalidad. No por emocionalidad, porque si fuera emocional entonces serías voluble, no sería real. O hipócrita. O hipócrita, exactamente. Entonces es real, por lo tanto es un culto racional. Bien, Miren, muy bien. Puedo leer el de Marcos 7, 8, 9. Bueno, ese es el 6. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de jarros, de los vasos de beber y hacer otras muchas cosas semejantes. ¿No? Y aquí lo más que podemos ver es que muchas iglesias no aceptan el día de reposo, el cuarto mandamiento. Otros lo han borrado también de las escrituras y siguen mejor sus tradiciones. Claro, antes teníamos esta mala imagen de que santificar las fiestas, y lo digo por experiencia, yo en otra congregación a mí me enseñaron, santificar las fiestas significa que cuando vayas a una fiesta, ores. Que cuando vayas a un cumpleaños, ores. Eso significa santificar la fiesta. Entonces yo crecí, porque pues no soy diligente y no sé leer la Biblia, porque ni siquiera sabía leer la Biblia, pero yo era cristiano. Me crecí con esa idea, entonces santificar las fiestas y es el mandamiento, entonces ahí me veían orando en todas las fiestas por el pastel. Por el pastel. Que además el pastel tiene un fundamento que después hablaremos en otro programa. Bien, entonces, fíjense cómo vamos en Éxodo hablando del maná y nos da una imagen de los panes sin levadura. Después vamos a los evangelios y también ahí Cristo confirma que Él es el pan sin levadura. Y vamos a ir a Isaías 53, 5, 7, porque a Marco le llamó desde otra parte de la palabra que también nos da el simbolismo de panes sin levadura. Cuéntanos, Marco. Sí, quiero leerlo. Quiero leer la palabra. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh o Jehová cargó él el pecado de todos nosotros. Yo decía algo muy importante, que Jesús cumplió panes sin levadura cuando fue llevado a la tumba. Su sepulcro es simbolismo de despojarse de la levadura de la hipocresía y las doctrinas humanas para solamente dejar en nosotros el pan de la palabra viviente. Ahora, hay algo que estaba diciendo el hermano Oscar que es muy importante sobre la oración. Es otra cosa santificar las fiestas y la oración. Siempre es muy importante y no podemos descartar. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, siempre lo hacemos por medio de la oración. Es tan sencillo que todo tiempo, hay un canto que estaba cantando yo, donde dice, Señor, te damos gloria, donde decía, ¿cómo era el canto? ¿Cómo agradecer? ¿Cómo agradecer? Todo agradecimiento siempre nos va a llevar a rendirnos cada día a los pies del Señor. Ahora, el Señor aquí murió por nuestros pecados, cargó todos nuestros pecados, y la paga del pecado es la muerte. Entonces el Señor Jesús tuvo que morir para librarnos de toda esa levadura, porque Él lo hizo todo en la cruz. Ahora, el Señor siempre nos invita y siempre va a estar ahí, invitándonos a que realmente nosotros dejemos la mentalidad humana y tengamos la mentalidad hebrea o la mentalidad de Él, para tomar decisiones y para hacer cosas que realmente Él nos lleva. Entonces, Él vino, murió por mí, por mis pecados. Murió para que me dé vida y vida en abundancia. Él fue molido, fue maltratado, fue hurtado, fue blasfemado. Le hicieron tantas cosas que lo aplastaron como un pan, molido por mis pecados. Se hizo pecador por mí. Y al momento de morir y resucitar,
eso nos dio a nosotros vida y nos dio una oportunidad para llegar al reino de los cielos. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Amén. Pues bueno, esto es lo que nosotros pudimos escudriñar acerca de la fiesta de panes sin levadura. Les invitamos que en su casa sigan escudriñando hasta que les quede completamente claro, porque es un proceso y no siempre lo entendemos a la primera. Entonces vayan estudiando, estudien la levadura, y no me quiero ir sin contestar la pregunta que habíamos hecho de qué significa el camino a la santificación. Primero tenemos que ver que no podemos llegar a la santificación sin ser discípulos. Los discípulos, todos los apóstoles a los que Jesús llamó, eran apóstoles no santificados. Tenían envidia, dureza del corazón, cobardía, espíritu de venganza. Pero a pesar de todo eso, así como estamos nosotros, obedecieron a Jesús en todo. Juan 17:6 nos dice, Jesús está orando por sus discípulos y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y justamente guardar su palabra es lo que en poco tiempo los llevó como consecuencia a la santificación. Vamos a quedarnos hasta ahí el día de hoy. Siempre el tiempo es breve para estudiar la palabra, pero bueno, tenemos este maravilloso canal que nos permite seguir estudiando día a día. Que Dios les bendiga.